desde luego es el diario vivir de un tema que sin duda alguna soslaya muchas interrogantes, ¿verdad? Si realmente se está haciendo, qué se está haciendo, cómo se está haciendo para detener la migración, independientemente de las políticas, cómo estén impactando socialmente hablando en los países como los nuestros, que todavía hay un pequeño o hay un remanente de migración como tal. A ver, tienen la palabra los tres. Bueno, a mí me impacta realmente, las niñas deben tener su nombre, deben tener su lugar de origen, deben tener sus padres, sus madres. Imagínate el drama interno de esa familia, ¿no? Tener que llegar a esa situación. Bueno, pero tratando de sacarle un poco la implicación a eso, aparte del impacto personal y del drama que eso significa, realmente para nuestro país significa también un derrumbe de la narrativa oficial de que aquí todo está cool, ¿verdad? Y también, por otro lado, implica entrarle a fondo ya de verdad al problema de los orígenes de la migración. Nosotros tenemos todavía mucha migración desde El Salvador. Lo que sucede es que no estoy de acuerdo en el sentido que no es únicamente por las razones que insinúa el licenciado Walter, ya que dentro de las causas de migración siempre, pienso yo, va a existir muchos familiares que van a intentar reunirse con sus otros familiares afuera. Nostalgia, sentimientos, sentimental. Hay casos en los que incluso no se trata que no tienen una vida digna acá o que no tienen suficiente acá, sino que se quiere más, se pretende mejorar. Ahora, coincido contigo en el sentido que esto es una realidad en la que yo no sé por qué en El Salvador tenemos problemas de aceptar que somos un país pobre. Y que somos un país pobre, o empobrecido, gracias, es mejor empobrecido, y que eso no significa que sea malo, significa que tenemos que superar esa situación. O sea, a veces no superamos el empobrecimiento porque no queremos reconocer que lo tenemos. Y una de las maneras de superar ese problema es reconocer que lo tenemos. No es para sentirnos orgullosos ni para sentirnos derrotados, es para superarlo. La reunión de la cumbre entre los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México precisamente fue la migración, es decir, ¿cómo le entramos a esto? Entonces, han llegado a las conclusiones de que en estos países, por ejemplo, del Triángulo Norte, la corrupción genera más injusticia, más pobreza. Entonces ya están llegando ellos también a esa conclusión. No, pero eso no es nuevo, toda la vida lo han sostenido. Siempre se trata de la misma situación, es el poder económico detrás de todos los funcionarios, porque al final del día los ricos quieren ser siempre más ricos a costa de la explotación y a costa de la vida indigna de todo el resto de la población, que al final es la mayoría. Y entonces lo que nosotros venimos teniendo es una línea de funcionarios que llegan al funcionariato con la idea de enriquecerse, o que dicen necesito llegar a tener un puesto de gobierno porque me voy a componer. Esa es la mentalidad con la que se llega. No se llega con la mentalidad con la que debe de ser. El funcionario público debe ser un servidor público, debe servir. Si han colapsado las alcaldías, si no hay empleo en la zona rural, si en El Salvador todas las empresas se concentran en los 10 municipios alrededor del Gran San Salvador, y casi 250 municipios, 230 digamos, no tienen ni una fábrica, ni una fábrica. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Si no hay aquí un plan de inversión, que venga un inversionista como lo que usted mencionaba, o lo que tú decías, Ernesto, que venga a Estados Unidos, bueno, te vamos a dar, ven a invertir aquí, pero excelente, y te a Morazán, y te a Chalatenango, y eso que tú mencionaste. Y es que también hay 200,000 salvadoreños allá en la frontera. Yo no sé si eso es más o es menos, pero es más. Según las estadísticas, somos menos. La cifra que se mantenía eran casi 900. Ha aportado menos migrantes. Eran 600, 900. No, te voy a dar el dato. Tú estás diciendo que te voy a dar un dato. El último dato que yo manejé cuando abordé ese tema con Insami, estábamos alrededor de 640,000 salvadoreños en fronteras. Ahora creo que, no sé, la cifra habla de 200. Es que la estadística no tiene que ser esa, porque ahí entra el COVID y todo eso. La estadística tiene que ser cuántos se van diarios, ¿verdad? Y estaban hablando de que se mantenía el promedio más alto de 300 diarios. Ese es un goteo, ese es un desangramiento, eso es una hemorragia de hermanos nuestros yéndose y el país de los porcentajes. Con López Obrador, cuando él llega, dice:
hubo corrupción, ¿verdad? Desde que yo llegué para atrás, dijo él. Por favor, ya no nos metamos en eso de atrás. Métanse conmigo, dijo él. Métanse conmigo, cómo hago yo mi gestión. Es decir, pero estar solo explicando que lo de atrás. No, enfrentemos lo de ahora, cómo lo están manejando, cómo están esos números, cómo está el tema de la deuda. Porque ahora el dinero va directamente a las ONGs, ya no va al gobierno. Claro, ¿por qué? Porque perdió credibilidad. Porque perdió credibilidad y porque hay un manejo de superdeuda, etcétera. Eso es otro gran tema. Pero el tema del drama de la migración, eso nos golpea a todos y para mí se ha punchado, o sea, así, vea, el globito que nos tenían. Eso es lo que yo creo en ese tema. Yo creo que más hablar que si se ponchó, ¿sí?, ¿no?, el globo, ¿verdad? Es plantearnos seriamente qué debemos de hacer con esto. En Soyapango continúa una situación difícil. Hubo una captura de ciertos protestantes, trabajadores que en su momento fueron sindicalistas, capturados. Porque protestantes van a los de la iglesia protestante. No, trabajadores que protestaban, sindicalistas, sí, que protestaban precisamente por el no cumplimiento de ciertas obligaciones salariales. Eso trajo consigo lo que ya sabemos. Sí. Vamos a ver, Marvin. Bueno, yo quisiera decir algo. Nadie debería de ser detenido por expresar sus ideas. Nadie debería Pero ellos están defendiendo sus derechos laborales. Nadie debería ser detenido por exigir sus derechos. Exacto. Nadie debería ser detenido por sus ideas. Vea, eso es algo que creo que aquí en el panel todos estamos claros en eso. Es cierto que los sindicalistas estaban interrumpiendo el libre tránsito de otros ciudadanos, es cierto. Pero la causa de que ellos salgan a la calle a protestar son los salarios atrasados, ¿verdad?, que la alcaldía no ha hecho efectivos. Entonces el problema se genera por ese atraso salarial. La alcaldía de Soyapango ha sido un gran desastre político, con grandes consecuencias. Pero tiene plata, tiene sus ingresos. Un presupuesto de 36 millones al año. Ese es el presupuesto. No, vaya a ponerle mensualmente lo que capitalizas. Pues sí, estás hablando 36 estás hablando de como 4 millones. Al mes. Sí. Entonces, en este sentido, lo que te quiere decir eso es que hay mala gestión administrativa. Creo que hemos pasado a una fase inicial de represión, ¿verdad? Es decir, hay represión de represión, antimotines, gases lacrimógenos, etcétera, capturas, pero esta parte de capturar sindicalistas y capturar líderes sociales en comunidades históricas, ¿verdad?, como Cabañas, lleva un mensaje. Y entonces estamos en una fase diferente, que implica meter terror. Aquí hay un mensaje de meter miedo a las sindicalistas o a las personas organizadas que quieren protestar. Estamos entrando a una nueva fase, digamos, que hay que observarla y hay que decirla. Yo no lo veo aislado, ya son varios sindicalistas de distintos lados. Entonces, miren, esto viene porque es lógico, o sea, lo que ha pasado, esa prolongación ya de ese estado de excepción con tanta crueldad y tantos muertos para las capturas injustas. Estoy hablando de eso. Tantos despedidos. Miren, yo llevaba contados los despedidos ya en los 3 años, ya casi están llegando a los 8.000, 9.000 despedidos. Circuló en redes lo que mencionaba Walter sobre la forma en que es presentada la exalcaldesa de Soyapango a los tribunales. Muy distinto a todos los... Y muy distinto, pero surgió una versión. Decían de que una cosa es que me lleven a mí del penal a mi juicio, y otra cosa es que en el caso de ella la lleven de las Bartolinas, parece ser de detención, a presentarla ya a los tribunales. A partir de ese día ella pasa ya a los penales. Existe, tú que eres penalista, ¿es cierto eso que circuló en redes para explicar el trato? Decían, ¿verdad? ¿Por qué ella va así y por qué los otros no? Sí, es que a otras se les ha presentado con el uniforme. Lo que sucede es que el uniforme es un indumento del centro penitenciario, no de las Bartolinas. Ahora, que la hayan mantenido 15 días en Bartolinas, yo entiendo que las detenciones en la actualidad se están trasladando los detenidos a los centros penales, no se están quedando en Bartolina. Pero ¿se acuerdan las imágenes? Las imágenes de los del frente sentaditos en la porque ya estaban como reos en centros penitenciarios. El uniforme blanco es parte digamos, de un requisito en el centro penitenciario. Ella todavía no está ahí. Lo que sucede es que si llama la atención, bueno, el tema de las uñas, lo estético, porque y no por hacer una crítica a la estética, sino que en realidad no pareciera que pasó 15 días, que esos 15 días me parece que no debieron aplicársele.
Porque no era un caso de estado de excepción. Sí, porque a pesar de que las garantías o del tema del derecho de defensa es una suspensión a nivel nacional y para todas las personas, yo creo que los jueces y principalmente la Fiscalía no debería de darle aplicación a una detención por 15 días a personas detenidas en el marco de delitos de derecho penal común. La forma estética en que se presenta ella desde las Bartolinas del órgano judicial a los tribunales para, digamos, iniciar su proceso no es natural. No es natural. Ahora, se supone que ella a partir peor de... si son 15 días. Lo normal es que a sean partir 5. de ayer que fue presentada a los tribunales, ella ya pasa a los penales. ¿Es así? Si queda en detención, porque la audiencia es mañana. No, pero tiene que pasar los 15 días, son 15 días. Ya pasaron del los régimen de 15 excepción. Sí. En el régimen de excepción, pero si no está en el régimen de excepción, no. Se señaló la realización de la audiencia inicial para el día de la mañana a las 9 horas. ¿Y ella dónde guarda? En Bartolinas. Lo que sucede ¿en el órgano judicial? Cuando es capturada por la policía, está en Bartolinas de la policía. Pero como se pone a la orden de la Fiscalía tiene, es decir, incluidas las 8 horas de la policía, son 72 en total para llevarla ante el juez. El juez tiene otras 72. Pero ya cuando lo pones a la orden del juez, pues se lo pueden llevar, bueno, ya está a la orden del juez. Entonces ya es centros penales quien es que ustedes han olvidado un elemento. Ella es la novia de Soyapango. Entonces así se presentó, la novia de Soyapango. Ese era su eslogan, que se puso en campaña con un velo de novia. Entonces Soyapango se ha quedado sin novia, está sin amores, sin amores. Más allá es la semiótica de la imagen, de una personalización, independientemente de si más allá de lo personalizado, que no debe tener un análisis como serio. No, es que es semiótica la imagen, es semiótica la imagen. Pero igual, o sea, estamos trayendo a una personalización tu análisis. Eso no creo que sea correcto. Obstaculizar el paso de la vía pública, eso es delito. No exigir sus derechos. Entonces hay que saber también, hay que aprender, hay que educarnos para exigir nuestros derechos, de modo que no haya ninguna justificación de las autoridades para cuando cometan ilegalidades en el marco de las detenciones como este tipo, porque van a haber más manifestaciones. No, pero licenciada, hay un cruce, ahí lo que hay, licenciada, en derecho lo que se llama es un cruce de derechos. Entonces, cuando hay un cruce de derechos, priva el derecho a la vida. Y el derecho a la en este caso, digamos, el derecho a huelga es un derecho universal. Sí, el derecho a protestar es el derecho. Mucha gente al no pasar por ahí. No, es correcto. Entonces, ahí es donde entra la policía y abre un carril y permite eso, pero el derecho a huelga, el derecho a protestar es un derecho universal. ¿Y por qué protestas? Porque no te han dado el salario, porque no te fían en la tienda, porque no tienes que comer, y si no comes entonces te comes, te mueres. Entonces es un derecho a la vida. Entonces el derecho a la vida. O sea, como corolario, es lamentable la ausencia del Ministerio de Trabajo en esta situación. Y de la Procuraduría para la Defensa. ¿Dónde está la Procuradora? Porque se ha hecho? Yo he escuchado en otros casos, he escuchado en otros casos al Ministro de Trabajo alardear de que está con los trabajadores, de que el Ministerio de Trabajo va a ver que no te roben las pensiones, ¿no? O las cotizaciones de las pensiones y todo eso. Pero aquí también hay no solo una apropiación de las retenciones, sino que también del salario. Es que también tú ves que aquí hay, digamos, tratamientos diferenciados, llamémoslos así, por no hablar de clases sociales. No es que ningún partido manda a sus funcionarios a robar. Arena no mandó a sus funcionarios a robar, el FMLN no mandó a sus funcionarios a robar, igual que Nuevas Ideas no manda a sus funcionarios a robar. Es decir, cada quien responde por sus actos y esta persona está ahora respondiendo por los suyos, y de igual forma esto debe debe servir de ejemplo para aquellos que, porque muchos sabemos que el pecado que se cometen en las alcaldías, que al solo llegar no hay dinero, pero el salario es lo primero que se incrementan, las dietas, los gastos de representación, que es todo aquello jugoso que ven y que no llegan a servir, sino que llegan a enriquecerse. Pues ahí está, esto es lo que les puede pasar, si no ahora, quizás en el futuro, pero que les va a pasar si no están haciendo su trabajo como mandata la ley. Evidentemente ha habido todos unos procesos aquí difíciles que no se pueden obviar ni se pueden silenciar, pero bueno, esperaría de ver los casos en los que van a acusar a la alcaldesa. Si va el caso de malversación de fondos, entiendo que iba, en la acusación va malversación de fondos, ¿verdad? Sí, entiendo que iba a haber como dos audiencias, primero por algo de resistencia, no comprendo cómo puede ser resistente a alguien, una mujer especialmente, ante las autoridades que son varios policías o mujeres u hombres, que la puedan detener. Bien difícil resistirse en al menos que se haya encerrado, tal vez, en ese caso. Probablemente, pero van a resolver primero un caso por resistencia. Leí ayer
y luego van a resolver los otros temas de malversación y todo lo que se les está atribuyendo. Y ojalá que sea el primero de varios, porque sabemos que no es el único, ¿verdad? Yo creo que es de gestión también, más allá de lo del sí, FODE, más allá del FODE. El FODE se aprueba precisamente para ayudarles en, digamos, en el manejo financiero de las municipalidades, pero también es de gestión. El caso de las alcaldías que se han subido los salarios, por ejemplo, en San Miguel, en el departamento, San Antonio del Mosco es uno de los municipios más pobres del país, donde su gente, donde su gente gana en el campo, ya sea que trabaje en la construcción o en la agricultura, $200 al mes. Entonces, en campaña se dijo que el alcalde que había ahí, que era de Arena, ganaba $3,000. Hoy hay un nuevo alcalde, ¿verdad? Y no se ha cambiado el salario, no lo ha reducido. Entonces, eso obviamente afecta a las alcaldías en su manejo financiero. Lo primero que tiene que hacer un consejo municipal es reducirse los salarios. También he seguido de cerca lo de Cabañas. Vuelvo a insistir, nadie por defender su derecho al agua o a preservar sus comunidades libres de la minería debería de ser detenido por esa situación. Ahora bien, mucho se ha dicho que se ha acusado a los militares de participar en masacres, en asesinatos, en desapariciones durante la guerra. Y se han estado deteniendo y se han estado procesando y todos lo hemos aplaudido. A militares por eso. ¿Existieron en este país escuadrones de la muerte? Sí o no. ¿Murió mucha gente por los escuadrones de la muerte? Sí o no. ¿Se ha juzgado eso? No. Pues en San Miguel también se detuvo a unas personas acusadas de haber participado en los escuadrones de la muerte hace poco. Entonces, y me puedas decir, sí, pero es que quizás ellos no. Bueno, es que hay que investigarlo, pues. Entonces, y la resistencia aquí ha sido precisamente a que nos digan la verdad de lo que ha pasado. Para mí, si se va a juzgar militares, Walter, también debemos de estar preparados para que se detenga a gente que participó en el conflicto armado. O sea, es así. A la anterior sala no se le puede dar gracias porque quitaron lo de la ley de amnistía, y la ley de amnistía fue, vea, como el pilar fundamental, vea, para la gobernabilidad durante los acuerdos de paz, ¿verdad? En ese momento. O sea, entonces, cuando tú lo ves de esa manera, o sea, la impunidad, la impunidad, digamos, que se dio aquí pasaba aparte de la ley de amnistía. Bueno, de hecho, hay impunidad en una gran cantidad de casos. La segunda parte del complemento dice, hoy entienden las consecuencias que era de esperarse cuando solo topaban a los militares y estos de la izquierda lo aplaudían. Yo creo que la postura correcta no es criticar de que por qué esto y solo esto. Lo que debemos plantear en esto es para cuándo el resto. Pero sí está bien que lo hagan. Bueno, es que mire, es tan sencillo. Tú agarras el informe de la Comisión de la Verdad, tú lo agarras el informe de la Comisión de la Verdad y comienza. ¿Qué te va a dar el informe de la Comisión de la Verdad? Te va a dar 90% Fuerza Armada, procesenlos, 10% del FMLN, procesenlos. Sí, y agárrenlos. Sí, y ahí están ya. De hecho, hay una investigación previa. Es decir, lo que quiero decir yo es, por supuesto, que lo hagan. Y lo pueden hacer. Con o sin amnistía lo podían hacer, porque estaba el informe de la Comisión de la Verdad, con notables y reconocidos por Naciones Unidas. Háganlo. Ese 10% que el FMLN cometió de crímenes, háganlo, investíguenlo y procesenlo. La Fiscalía no es ingenua. Eso, no es ingenua de que voy a ir con este. Es ingenuo que juzguen a todos. O sea, tratemos de encontrar. La Fiscalía no ha sido ingenua porque antes no quería investigar nada. Y no será que quieren. O sea, esa ingenuidad te gusta, la de que no será investigar nada. Y no, es que hay que hacernos preguntas como analistas y tratar de buscar respuestas. Y no será que están buscando debilitar, digamos, la movilización social ahí contra la minería. Primera pregunta. Segunda pregunta, como respuesta. Y no será que quieren mandarle un mensaje a Eugenio Chicas, que todos esos fueron de su organización, la Resistencia Nacional, por ejemplo, que ha comenzado con un proceso de persecución, que le están sacando cosas. Acuérdate que él ganó un juicio al Ejecutivo, ¿verdad? Que tuvieron que pagarle $50,000. ¿Sabe que ganó un juicio? Entonces, no será por eso. Entonces, claro, no le ganó un juicio al Ejecutivo. Bueno, ahora, el Ejecutivo ahora, que era en ese momento candidato. Pero entonces, digo, yo me hago preguntas. Yo me hago al titular del Ejecutivo. Ahora, entonces yo me hago esas preguntas y me hago otras más, ¿me entiendes? Es decir, ¿por qué? ¿Será que entonces
trato de buscar una interpretación y digo, no, aquí ha cambiado algo, aquí hemos entrado a otra fase, yo lo que siento, a una fase diferente, digamos, de las cosas. ¿Cuál será el siguiente paso de la alcaldía? Recordar que el 16 de enero llegamos a un aniversario más de los acuerdos de paz, ¿verdad? Que son los que permitieron que este país saliéramos, digamos, de ese largo momento de guerra y entráramos en otro proceso político, ¿verdad? Que fue interesante, por lo menos de salir de eso y tratar de establecer las bases de un nuevo país. Y ha pasado lo que ha pasado, pero los acuerdos de paz están ahí, ¿verdad? No se pueden deslegitimar, ¿verdad? Verificado por Naciones Unidas, reconocido como uno de los acuerdos ejemplos en el mundo. De hecho, para Colombia fue un ejemplo, y Guatemala. Entonces, en este momento en que se celebra estos acuerdos de paz, surgen muchas preguntas y surgen muchos cuestionamientos y terminamos con capturas y entrando a una nueva fase, digamos, de persecución. Entonces yo creo que estamos en una situación realmente en la que tenemos que preguntarnos, ¿qué va a privar aquí? Porque mira, privar es de que qué es lo que se va a imponer. O sea, es decir, van a tener capacidad las fuerzas sociales afectadas económicamente por el descontento de continuar a pesar del temor de las capturas, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que viene, verdad? La gobernanza yo lo veo positivo a propósito de la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz. Yo lo veo positivo, fíjate, que se esté comenzando a enjuiciar estos casos, porque durante todos estos años optaron por no tocarse, ¿verdad? Porque era, me tocas a mí, también a vos, y vos tenés, y yo tengo, y tenemos. Pero como ya no está ninguno de los involucrados, pues entonces van para y llegó al punto de lo que vimos con la orden de detención internacional por el caso de la masacre de la UCA, que un gobierno de izquierda protege a los digamos, indicados en eso, ¿no? Dos gobiernos. Exactamente. Entonces, de alguna manera, hoy lo que se ha abierto, creo yo, que lo interesante de esta administración es que ha roto el tabú, ¿verdad?, de que no se podían tocar esos casos. Hoy ya se pueden tocar. Los próximos gobiernos que lleguen, para evitar estas capturas que sean inoportunas, porque parece ser que como que debe haber un momento para capturarte, ¿verdad? Entonces, y evitar esas conjeturas, pues otras administraciones podrán iniciar la justicia restaurativa.